Saludos y bendiciones, mis amados hermanos. Un gozo estar un domingo con cada uno de ustedes compartiendo acerca de la palabra del Señor. En todo este mes de septiembre, el Señor nos ha dado la oportunidad de estudiar un hermoso versículo que nos ha ayudado muchísimo a entender la importancia de soportarnos los unos a los otros. Este mes de septiembre hemos estado hablando acerca de soportarnos los unos a los otros, recordando que una de las bases fundamentales de una iglesia saludable es la comunión, y es imposible tener una comunión saludable, una comunión sana, si no aprendemos a soportarnos los unos a los otros. Ahora, el pasaje que hemos estado viendo en Efesios 4:2, que es el versículo de memoria, que le invito a repetirlo conmigo. Efesios 4:2, la palabra del Señor nos recuerda y nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4:2. Aquí en este pasaje, que ha sido la base del estudio durante todo este mes de septiembre, nos ha recordado la importancia de implementar en nuestra vida algunos argumentos, algunas características, algunas actitudes que debemos de tener en nuestra vida diaria para aprender a soportarnos los unos a los otros. Sí, porque soportarnos los unos a los otros, sin duda, no es tarea fácil. La gente me lo dice: hermano, no es fácil el soportarnos los unos a los otros. Y por supuesto que todos hemos experimentado diferentes situaciones que nos hacen ver que es muy difícil soportarnos los unos a los otros, sobre todo algunas personas tal vez con algunas características que no le agradan al Señor. Ahora, si soportarnos los unos a los otros no necesariamente es tarea fácil, si le añadimos el hecho de que tenemos que hacerlo con la mejor actitud, que tenemos que hacerlo gustosamente. Por eso el pasaje nos dice las 4 características o las 4 actitudes que debemos de tener para aprender a soportarnos los unos a los otros. La Escritura nos dice a nosotros: con toda humildad, con toda mansedumbre, con toda paciencia y en amor. 4 características que necesitamos implementar en nuestras vidas para que la tarea de soportarnos los unos a los otros no sea una misión imposible, sino que en realidad podamos cumplirla de la mejor manera. Hemos tenido la oportunidad de hablar un poco acerca de la humildad. También la semana pasada estuvimos hablando acerca de la mansedumbre. Hoy vamos a ver si abarcamos estos últimos 2 elementos, la paciencia y también en amor. Son 2 elementos importantísimos que tenemos que reforzar en nuestra vida cristiana día tras día. Hay un hermoso versículo allá en Romanos capítulo 8, el versículo 25, Romanos 8:25, que nos habla acerca de la paciencia y nos dice de la siguiente manera: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, aquí está la palabra clave, con paciencia lo aguardamos. Y me encantó este versículo, me encanta porque encierra algunas ideas que nosotros necesitamos recordar y mantener fresca en nuestra vida diaria, en nuestro día a día. La paciencia está íntimamente ligada, tiene una armonía perfecta entre lo que es la fe y lo que es la esperanza. Para el cristiano, la paciencia no es solo esa capacidad de poder hacer una larga fila sin quejarnos. Para el cristiano va muchísimo más allá. Para el cristiano involucra la fe y la esperanza, y nosotros debemos de tener una claridad en estos argumentos. El pasaje nos está diciendo que nosotros debemos esperar cosas que no vemos. Por ejemplo, algunas actitudes de algunas personas quizás no vemos que vayan a cambiar. Quizás en nuestra familiares cercanos, nuestro cónyuge, si no conoce de Cristo, nuestros jóvenes en la iglesia, debemos de esperar verles cómo el Señor les irá transformando. Pero esto involucra fe, y la fe, por supuesto, que involucra oración, y esta actitud de la paciencia genera también esperanza. Por eso el versículo lo dice de manera clara: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esto involucra creer que lo vamos a alcanzar, creer que estas cosas están acercándose cada día a nosotros, que nuestras oraciones son escuchadas. Mi amado hermano, mi amada hermana, todos nuestros deseos deben estar refugiados en la fe.
Todos nuestros deseos deben de estar refugiados en la fe. Los anhelos más profundos de nuestro corazón deben de estar refugiados en esa fe, en aquel que todo lo puede. Y es en esa comunión estrecha con nuestro Señor que comenzamos a ver aquellas cosas que no vemos, comenzamos a verlas como una realidad. Y esto es fe. Y las aguardamos con paciencia. Debemos de tener paciencia y guardar la esperanza de que nuestras oraciones serán contestadas. En el entorno en que usted y yo vivimos, cada uno de nosotros, con nuestras diferentes circunstancias que tenemos que enfrentar, usted y yo debemos de tener paciencia. Pero la paciencia en el cristiano no es solamente esa actitud de esperar sentado. Involucra algo más, involucra el esperar, el creer que algo ha de venir, que algo ha de llegar y que la situación que estamos viviendo es literalmente temporal. Si en alguna de las circunstancias que usted y yo estamos viviendo, el Señor le está poniendo a prueba y sientes que necesitas acrecentar esa paciencia día tras día, créeme, el Señor está probando también nuestra fe y está probando la dirección de nuestras oraciones. Y vienen cargas a nuestra vida, vienen cargas a nuestra mente. Y lo primero que tenemos que hacer es depositarlo delante de aquel en quien nuestras cargas son ligeras y quien quiere llevar nuestro yugo, compartirlo para que sea fácil de llevar en él. En aquel que nos ha dicho que en él podemos descansar y encontrar paz para nuestras almas. Entonces, para el cristiano, las situaciones difíciles que nos ponen en una situación de prueba de nuestra paciencia, donde probamos esa elasticidad de nuestro carácter, no es más que situaciones que Dios está permitiendo en nuestra vida para que usted y yo cada día tengamos fe, esperanza y creer que algunas cosas que no vemos pueden llegar a convertirse en una realidad. Esto tiene que ver con salvación. Tiene que ver con salvación para aquellas personas que aún no le conocen. Yo sé que todos hemos pasado por momentos donde tenemos tal vez vecinos difíciles, tal vez compañeros de trabajo complicados, tal vez familiares cercanos que son difíciles, que no somos tan compatibles, que no nos llevamos tan bien, que no es tan fácil tener una perfecta armonía. Debemos de estar orando por ellos. Debemos de estar clamando al Señor para que ellos puedan alcanzar esa salvación por la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. También algunas actitudes de personas, también por supuesto aquellas peticiones que aún no han sido contestadas. Mi amado hermano, si algo entendemos en cuanto a la paciencia, en cuanto a lo que nos dice este pasaje de Romanos 8:25, es que nuestro Dios ama el proceso. Dios ama el proceso. Dios, no sé, las cosas instantáneas con Dios hoy en día no es su método, no es su forma. Dios puede cambiar situaciones de la noche a la mañana. Dios puede cambiar personas de la noche a la mañana. Dios puede cambiar y borrar enfermedades y sanar de la noche a la mañana. Y lo sigue haciendo porque Él es Dios, porque tiene todo el poder. Pero en situaciones normales, Dios nos envía situaciones en las cuales vamos a ser probados. Y durante todo este proceso, con la mejor actitud, usted y yo comenzamos a ejercitar la paciencia. Y la paciencia la necesitamos en todas las áreas de nuestras vidas. La palabra del Señor nos lo recuerda una y otra vez, que debemos de ejercitar la paciencia en todas las áreas de nuestra vida. De hecho, si usted recuerda este hermoso pasaje de Hebreos 12:1, hay una frase importante en Hebreos 12:1 que dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1 es solamente un fragmento del pasaje. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mi amado hermano, Dios desea que usted y yo, en medio de este proceso, utilicemos siempre la paciencia. Si usted quiere ejercitar la paciencia, debe trabajar en esto con calma. Nosotros no podemos pretender que algunas cosas cambien de la noche a la mañana, pero sí podemos pretender que tenemos un Dios grande y poderoso que está trabajando también en mi vida, que las situaciones difíciles no son por los demás, no son para los demás, son para mí mismo, porque yo necesito seguir moldeando mi vida, yo necesito seguir matando mi soberbia, seguir destruyendo mi orgullo, yo debo de seguir construyendo en humildad
cada una de estas actitudes que Dios quiere que yo tenga en mi vida para ser agradable delante de Él. Cuando la palabra del Señor nos está diciendo que debemos de correr con paciencia, pues también involucra el hecho de que estamos en esta carrera, que es un compromiso, que debe de convertirse en un estilo de vida. Esto de correr con paciencia es una característica, debemos de retomarla cada día en nuestra vida y salir a la calle ya con esta mentalidad de que voy a ser paciente, de que debo de confiar y esperar en las promesas del Señor, que debo de esperar y de confiar en lo que Dios está haciendo, no solo alrededor mío, sino también en mí. Y cada día esa debe ser también mi oración. Todo tiene un propósito y esto es aplicable en todas las áreas. Y la paciencia para el Hijo de Dios que actúa en fe se convierte en una capacidad de esperar en el tiempo de Dios. Y créame, el tiempo de Dios siempre va a ser perfecto. Siempre va a ser perfecto. Dios sabe cada cosa y dónde ubicarla en el lugar ideal y en el tiempo preciso. Muchas de las dificultades que pasa el ser humano es por querer adelantarse al tiempo de Dios, por pretender nosotros hacer las cosas a nuestro modo y no tener la paciencia adecuada para actuar correctamente. Por supuesto que todo esto también trae repercusiones en nuestra vida. También en el libro de Santiago, en el capítulo 1, el versículo 3, la palabra del Señor nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. El pasaje en Santiago 1:3 inicialmente nos dice que nosotros debemos de estar conscientes. Cuando utiliza la palabra sabiendo que la prueba, es dando por sentado que nosotros conocemos el propósito de las pruebas a nuestras vidas. Dios utiliza todas las situaciones difíciles para que entonces tengamos paciencia. Y la paciencia como tal es esa capacidad de aguardar en las promesas de Dios. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense que usted pase un largo periodo de tiempo sin trabajo. Posiblemente vas a desesperarte, posiblemente vas a sentir que Dios te está abandonando, posiblemente vas a sentir que algo malo hiciste y que por eso hay un castigo sobre tu vida y cosas similares. O de repente que hay una enfermedad en tu vida, estás pasando momentos de dolor, momentos de aflicción, sientes que tus oraciones no son escuchadas e incluso puedes pensar que algo malo hiciste y que es un castigo que viene a tu vida. En realidad, mi amado hermano, el cristiano tiene que ver las cosas con los ojos de Dios. Y debemos de entender que las cosas difíciles que nos están pasando, difíciles, que nos hacen sufrir, que nos hacen llorar, que nos hacen incluso creer que nuestro Dios se ha alejado de nosotros, que nos ha olvidado, que nos está ignorando. El libro de Santiago nos recuerda que el Señor lo que está haciendo es probando nuestra fe. Y la fe es en quién creemos nosotros. Entonces, en tiempos, por ejemplo, un año completo, 2 años completos sin trabajo. Yo sé que tal vez alguno que me está escuchando ha pasado por algo como esto. Si has pasado un largo periodo sin trabajo, te das cuenta que nuestro Dios es nuestro proveedor, que no es el trabajo, que no es mi estudio, mi capacidad, mis fuerzas. Dios es mi proveedor. Y la palabra del Señor nos dice claramente: mirad las aves de los cielos, que no trabajan, pero nuestro Padre Celestial las mantiene, les da todo lo necesario. Miren los lirios de los campos, que no saben tejer, no saben vestirse, y con todo y la grandeza que tuvo Salomón, nunca se vistió como uno de ellos, que están hoy y que ya mañana son tirados al fuego. En pocas palabras, el Señor Jesucristo nos está diciendo a través de esto que tenemos que confiar en que Él es nuestro proveedor. Por supuesto que el tiempo de la prueba no es para nada satisfactorio. Yo sé que vamos a pasar por momentos de muchísimas dudas, pero en medio de toda situación que está siendo probada tu paciencia, levanta tus ojos al cielo y mira las promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra, y usted puede confiar en ello y aguardar con paciencia en lo que Dios en esperanza nos está diciendo que ha de venir. Y que hemos de creerlo cada uno de nosotros, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Así podemos entender el propósito de las tribulaciones, de las dificultades. Porque, mi amado hermano, si hay algo curioso, es que la paciencia no se compra.
La paciencia no se compra, usted no tiene forma de obtenerla de ya para allá. La paciencia se hace, la paciencia se hace. Y es todo un proceso que nosotros necesitamos pasar día tras día para poder disfrutar y disponer de la paciencia. Necesitamos evidentemente las pruebas, las necesitamos, porque a través de ellas nosotros obtendremos paciencia. Lo más hermoso de todo esto es que la paciencia como tal también produce fruto. Si usted lee el siguiente versículo, el versículo 4 de Santiago 1:4, la palabra del Señor dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Y esta frase me encanta: mas tenga la paciencia su obra completa. Es decir, la paciencia es un proceso, es un trabajo, es una obra que está en proceso en cada uno de nosotros, pero va a llegar a estar completa. Y note lo que dice el versículo: para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:4. Yo no encuentro en toda la Escritura una característica como la paciencia, que la palabra nos diga que a través de ella nosotros podemos llegar a ser perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Es decir, una persona que aprenda a disfrutar de la paciencia, que aprenda a enfocarse correctamente en la paciencia, una persona que en medio de la opresión que está viviendo logra mantenerse paciente viendo al Señor y creyendo en sus promesas. Esta persona se convierte en un ser perfecto y cabal sin que le falte cosa alguna. Con esto quiero decir que el ejercicio de la paciencia siempre va a producir frutos poderosos. Siempre va a producir frutos poderosos. Es decir, necesitamos la paciencia. Yo sé que nosotros no nos gustan las pruebas, no nos gustan las situaciones de escasez, no nos gustan las situaciones de enfermedad, no nos gustan las aflicciones que algunas veces vamos a tener con algunas personas. Yo sé que son difíciles las rupturas familiares, sé que son dolorosos estos procesos. Sin embargo, Dios utiliza todo esto para que usted y yo le miremos a Él y que en medio de todo aprendamos a confiar y a guardar en cada una de sus promesas. Dios quiere que usted y yo aprendamos a ser íntegros en todo el sentido de la palabra, que tengamos una vida integral en todo el sentido de la palabra y que aprendamos entonces, por medio de estas dificultades, aprender a que nuestra obra sea completada y que seamos perfectos y cabales. Y note la frase: sin que nos falte cosa alguna. Y esto es posible, es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Quiero terminar con este versículo también allá en Santiago, el capítulo 5, versículo 7, que habla también acerca de la paciencia. Y dice la Escritura, porque es como el fin del por qué tenemos que tener paciencia. La palabra del Señor dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. La iglesia del Señor Jesucristo está llamada a esperarlo. Estamos llamados a anhelar que su venida sea pronta, sea inminente, que podamos disfrutarla y creer que esta promesa que Él nos dejó desde antes de partir, después de la resurrección, que nosotros podamos entender y creerla, que Él está a las puertas. Y yo veo, evidentemente veo que el Señor está a las puertas, que esta venida del Señor está sumamente cerca. Cada día, por supuesto, que estoy más convencido que el Señor está cerca. La iglesia del Señor no puede desmayar. La iglesia no puede desmayar. El cristiano no puede desmayar. Debemos de soportarnos los unos a los otros con paciencia y con paciencia aguardar todos los mandamientos que el Señor nos ha dado, mantenernos firmes, no desviarnos, no salir para el mundo, no dejar de mirar los ojos de nuestro Salvador y con paciencia esperar cada día, hasta la venida de nuestro Señor. Incluso el propósito primordial de la iglesia es que cada familia en la tierra pueda reconocer que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que fuera de Él no hay salvación, que alejados de nuestro Dios nada podemos hacer, pero cuando estamos en Él tenemos vida eterna. El creer en Cristo
no es más que entregarle nuestras vidas y seguirle día tras día fielmente en sus mandamientos. La iglesia debe tener paciencia y soportar las diferentes pruebas que están viniendo sobre nosotros y no dejarnos llevar por la corriente del mundo, no dejarnos llevar por el pecado, no dejarnos llevar por la concupiscencia, sino mantenernos firmes. El enemigo quiere destruir la comunión de las iglesias. Sabe que dividiendo las iglesias va a ganar mucho terreno. Pero usted y yo tenemos que aprender a soportarnos con paciencia los unos a los otros. Pero también el pasaje dice que tenemos que aprender a soportarnos con paciencia, pero en amor los unos a los otros. Y cuando hablamos del amor hay muchísimas cosas que decir, porque la palabra en sí misma habla muchísimo acerca del tema de este amor, del amor de Dios, del amor perfecto. Pero quiero que vea conmigo 1 de Juan, el capítulo 2, versículo 5. 1 de Juan, capítulo 2, el versículo 5. La palabra del Señor dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. 1 de Juan 2, 5. Notó lo que dice el versículo. Aquella persona que guarda la palabra de Dios, en esta persona el amor de Dios se ha perfeccionado. Es decir, Dios ha venido trabajando en una persona, mostrando su amor, mostrando su gracia. Y el amor se va a convertir en el reflejo de lo que Dios ha estado haciendo en su vida, en esa capacidad de guardar cada día su palabra, de estudiarla y de ponerla en práctica. Esto nos perfecciona y al mismo tiempo nos identifica. El pasaje dice: por esto sabemos que estamos en Él. Por eso sabemos que estamos en Él, porque guardamos su palabra. Porque el amor de Dios se ha perfeccionado en nuestras vidas, porque nuestra conducta va a ser diferente a la de los demás. Si usted nota, en la sociedad se está cumpliendo un pasaje que nuestro Señor Jesucristo dijo, y dice que el amor de muchos se enfriará. Y es evidente que en la calle hay más violencia, en la calle hay más egoísmo que amor. Y esto es algo que es evidente, no es algo que yo tengo que decirlo. Incluso dentro de las mismas familias el amor profundo se ha venido desquebrajando. Cuando yo veo estas cosas, entiendo que hay una característica que identifica a los verdaderos hijos de Dios. Por esto sabemos, dice el pasaje, que estamos en Él. Si una persona está cimentada, está sembrada en la palabra de Dios, su fruto lo evidenciará en amor. Una persona que no ama no ha conocido a Dios. Y esto vamos a hablarlo ahorita. Ahora, cuando el pasaje nos está diciendo que el que guarda su palabra, en este amor de Dios se ha perfeccionado, es que tenemos que pensar un poquito en esta frase del amor de Dios. Porque el ser humano tiene la capacidad de amar. Tiene la capacidad de amar. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Podemos amar. Ahora, la pregunta es, ¿qué estamos amando? Porque se puede amar al mundo, y también se puede amar a Dios, pero no se puede simultáneamente. O amas al mundo y sus prácticas y su forma y sus métodos, o amas a Dios. No se pueden amar las dos simultáneamente. Una de las dos sería mentira. Una persona que ama a Dios no puede amar al mundo, y una persona que ama al mundo no puede amar a Dios. Yo conozco muchas personas que tal vez asistan a una iglesia, pero que su amor está en el mundo. Una de las dos es mentiras, y por supuesto que es el amor a Dios. Una persona que ama a Dios no puede compartir la filosofía, los métodos, las estrategias, las características, las prácticas que hay en este mundo. No podemos compartirlas. Nosotros debemos de decidir amar a Dios y a su palabra, y lo que la palabra del Señor me dice que debo de hacer, eso es lo que yo debo hacer. Pero si la palabra del Señor no me permite hacer ciertas cosas que el mundo practica, entonces yo debo de abstenerme de hacerlas, porque debo de amar a Dios y debo de amar a su palabra como una evidencia que estamos en Él. Un poco más adelante, ya en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, la palabra del Señor dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor
es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este pasaje es muy directo, muy directo. ¿Quieres saber si en verdad estás cimentado en el Señor? Tienes que amar. Si tú no amas, entonces no estás en el Señor. Puedes tener amor por algunas cosas, sí. Todos tenemos amor, tenemos la capacidad de amar. Pero si tú no amas de corazón a Dios y a su palabra y sus mandamientos, si tú no amas la creación de Dios, entonces tú no estás en el amor de Dios. Porque aquel que ama ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y aquel que no ama no conoce a Dios. Es directa la palabra cuando nos dice esto. ¿A qué quiero llegar? Nosotros no podemos amar a Dios y odiar su creación, como lo acabo de decir. Por eso es que la palabra del Señor dice que tenemos que amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra voluntad. En fin, tenemos que amar a Dios completamente. Y luego la palabra del Señor dice, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nosotros tenemos que aprender a amar al prójimo. Toma sentido lo que la palabra del Señor nos dice desde el principio hasta el fin. Nosotros no podemos odiar la creación de Dios. Nosotros debemos de amar a todas las personas por igual. Tenemos que amarlas. El cristiano no se puede dar el lujo de decir que no ama a alguien, porque Jesucristo se entregó absolutamente por todos, incluso por aquellos soldados romanos que lo golpearon, que lo latigaron, que le escupieron, y se burlaron de él, que le desnudaron, de aquella gente que se burlaba y que le criticaba cuando él estaba en la cruz. Él les amó, y les amó enteramente hasta el poder entregar su vida. Y nosotros que seguimos a Cristo también tenemos que amar. No existen circunstancias en este mundo que justifiquen el odio si el Señor está en nuestro corazón, porque Dios es amor. Y cuando Dios impacta nuestra vida, tenemos que aprender a amar. Y es muy difícil en muchísimas circunstancias. El mundo nos dice otra filosofía por completa: odiar, vengarse, premeditar el mal, guardar rencor, manifestar la soberbia. Todas estas cosas no combinan en absoluto con amarnos los unos a los otros. Lo que sí combina con amarnos los unos a los otros es lo que dice Efesios 4:2: con toda paciencia, con humildad, con mansedumbre y en amor, soportarnos los unos a los otros. Eso sí combina con lo que la palabra del Señor nos está diciendo: amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce perfectamente al Señor. ¿Recuerda usted las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando decía que teníamos que amar a nuestros enemigos? ¿Recuerda esas palabras? Evidentemente el Señor nos está diciendo que usted y yo como cristianos no podemos tener enemigos, porque es imposible amar a un enemigo. La única forma de amar a nuestros enemigos es no tenerlos, y es amar a todos por igual. El cristiano no puede darse el lujo de odiar, no puede darse el lujo de vengarse, de premeditar el mal contra una persona. Es todo lo contrario. Incluso el Señor Jesucristo dice: si te calumnian, ore por ellos. Si te dan un golpe en un lado, preséntale el otro. Si te piden la capa, no le niegues la túnica. En pocas palabras, el Señor está diciendo que tenemos que amar a todos incondicionalmente. Y yo sé que es una tarea muy difícil, pero tenemos que aprender a descansar en la voluntad de Dios, y en su amor, y en su gracia, y en lo que Dios ha prometido, para poder entender estas cosas. Si nosotros como hijos de Dios en verdad abrazamos su verdad, abrazamos su palabra, entenderemos que estos principios lo único que buscan es que aprendamos a estar en paz con todos los hombres, en cuanto dependa de nosotros. Si una persona te desea el mal,
Si una persona te detesta, si una persona se burla, habla mal de ti, te trata indiferente, ámale, ora por él. Los proverbios nos dicen que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Lo que la palabra nos está diciendo es, nunca paguemos mal por mal. Todo lo contrario, al que nos hace mal, debemos de bendecirle en el nombre del Señor, debemos de orar por ellos. Y Dios se encarga de todo lo demás. Nosotros como sus hijos, tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, en ese amor del Señor. Y en la medida que integremos todas estas características, podremos hacer la tarea un poquito más fácil. Y créame, va a salir de una manera natural. Esto no es algo forzado, esto es algo que Dios pone en nuestros corazones, y que cuando lo meditamos y lo trabajamos profundamente, y en medio de las pruebas lo vemos hecho una realidad, podemos decir que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque primeramente amamos a Dios, y el amor viene de Dios. Mis amados hermanos, es importantísimo para mí que como iglesia nos mantengamos unidos y que podamos soportarnos los unos a los otros en amor, descubrir quiénes estamos en amor y quiénes no estamos en amor, porque esto es una clara identificación y una manifestación de los verdaderos hijos de Dios. Que el Señor nos dé las fuerzas para cumplir esto. Me acompaña en oración, por favor, y le decimos: Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella encontramos directrices claras de qué tenemos que hacer. Y no solo qué tenemos que hacer, sino cómo tenemos que hacerlo. Te ruego en el nombre de Jesús que nos des esa característica de poder amarnos los unos a los otros, con paciencia, con humildad y con mansedumbre, para poder soportarnos. Creer en fe que tú estás trabajando a nuestro alrededor, pero también, por supuesto, estás trabajando en mi vida, y que todas las cosas nos van a ayudar para bien, Señor. Bendice tu iglesia con humildad, bendice tu iglesia con mansedumbre, bendice tu iglesia con paciencia y bendice a tu iglesia con amor, para que juntos en comunión experimentemos esas bendiciones que tienes para nosotros. A ti, mi Dios, sea toda gloria, honra y alabanza en el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente, que tengan una hermosa semana. Que nuestro Dios y Padre les llene y les colme de ricas bendiciones. Saludos y bendiciones de lo alto para todos.